Entonces comencemos hoy con los hidrocarburos aromáticos. El benceno. El benceno es el compuesto típico, el compuesto madre de los hidrocarburos aromáticos. Se aisló por primera vez en el 1825 por Michael Faraday, por condensación de una mezcla aceitosa obtenida del gas del alumbrado. La fórmula empírica fue determinada en 1834 por Einhard Meisterlich al calentar ácido benzoico aislado de la goma de Benguí en presencia de cal. En la última parte del siglo XIX se descubrieron otra serie de compuestos que parecían estar relacionados con el benceno, que tenían aromas. De ahí que el término aromático se atribuyó a esa medida o a esa circunstancia. En lo que respecta a la estructura del benceno, ella fue propuesta por Augusto Kekulé en el año 1829. Nació en 1929, pero él propuso eso en el año 1865 y consistió en una mezcla de equilibrio de dos compuestos tipo ciclohexatrieno, o sea, compuestos que tenían enlaces dobles y sencillos conjugados, como recordamos ahí. Enlace doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo. De acuerdo a eso, el benceno debería tener una estructura un poco achacada, ya que el enlace doble es más corto que el enlace sencillo. Como muestra ahí el gráfico, la distancia del enlace doble carbono-carbono es de 1,33 angstrom, mientras que la del enlace sencillo carbono-carbono es 1,47 angstrom. Sin embargo, en el benceno, posteriormente, mediante estudios espectroscópicos, se encontró que todas sus distancias eran iguales y medían aproximadamente 1,39 angstrom, tal como se muestra ahí. Entonces algo raro estaba pasando ahí. Aparte de las condiciones anteriores, también los investigadores observaron de que el benceno presentaba algunas otras propiedades diferentes a las que muestran los alquenos comunes y corrientes. Por ejemplo, el benceno no experimenta reacciones de adición cuando se trata con bromo de tetracloruro, cuando se trata con cloro, no decolora la solución de permanganato, etc. Entonces, todo eso hacía suponer de que la estructura del benceno en realidad no era una estructura de tipo ciclohexatrieno, sino que algo diferente a eso tenía que haber en ella. Entonces, con el fin de ir resolviendo todos esos interrogantes que habían surgido a raíz de la estructura del benceno, se enfatizó en que la estructura del benceno debía ser una estructura híbrida, resultante de el fenómeno de resonancia en la cual participaban dos estructuras que son esas que aparecen ahí formuladas por Kekulé, donde en base a la libertad que tienen los electrones de moverse, ellos se pueden deslocalizar, que parece ahí, pareciendo todo el enlace ahí, hacia acá, siendo la verdadera estructura del benceno una estructura híbrida que resulta de la contribución de cada una de esas estructuras.
Esa estructura híbrida es la que se representa de esa manera. O sea, bien. Pero una mejor estructura del benceno tiene explicación tomando como referencia la teoría orbital molecular. Según la teoría orbital molecular, cuando dos orbitales atómicos se solapan o se juntan, se forman dos orbitales moleculares. En el caso del benceno, hay 6 orbitales atómicos de tipo P, tipo PZ, uno en cada átomo de carbono. Entonces, cuando esos 6 orbitales atómicos se solapan, deben producir 6 orbitales moleculares. 3 de ellos en el nivel enlazante y 3 en el nivel anti-enlazante. 1, 2, 3 en el nivel enlazante y 1, 2 y 3 en el nivel anti-enlazante. Los 6 electrones que están disponibles comienzan a llenar los respectivos orbitales de menor a mayor energía. Por ejemplo, 2 entran en este orbital de menor energía, 2 en este orbital y 2 en este otro. Esos orbitales, recuerden, se llaman orbitales degenerados porque tienen la misma energía. Los orbitales moleculares antienlazantes quedan vacíos, ¿sí? Quedan vacíos, o sea, no hay electrones para llenar esos orbitales. Y como es el benceno, los electrones ocupan los orbitales moleculares enlazantes, eso es lo que le da la gran estabilidad que tiene la molécula de benceno. Cuando se comparan los calores de hidrogenación de los dobles enlaces, también se tiene una idea acerca de la estabilidad que tienen las especies. Recuerden el orden de estabilidad que se asignó a los alquenos, se hizo en base a eso, los calores de hidrogenación que se desprendían cuando se hidrogenaban los alquenos sustituidos. Por ejemplo, aquí tenemos la energía, la tabla muestra la energía que se desprende cuando se hidrogena un doble enlace, 28,6. Cuando se hidrogenan dos, aproximadamente el doble. Y cuando se hidrogenan 3 dobles enlaces, debería poder desprenderse el triple. Pero resulta que el benceno solamente desprende 49,8 kilocalorías por mol. O sea, no desprende 3 veces lo que debe desprender este, sino nada más 49,8. Como aparece ahí, el ciclohexeno desprende 28,6. Un dieno debe prender el doble. Y si y un trígono debe prender 3 veces, 82,6. Ahí comparemos la reactividad química del benceno con algunos alquenos. Por ejemplo, como habíamos dicho, los alquenos comunes y corrientes, cuando reaccionan con permanganato de potasio, o sea, correctivo de Bayer en frío, producen el silglicol, mientras que el benceno no experimenta reacción con permanganato.
La mayoría de los alquenos, cuando se tratan con la solución de bromo en tetracloruro de carbono, decoloran la solución esta, debido a que se produce una adición de la molécula de bromo al doble enlace, produciendo el derivado dibromado, el derivado trans, como aparece ahí. La línea gruesa indica que el bromo está en un plano y esta punteada indica que el otro átomo está en plano contrario, o sea, en posición trans. Cuando el benceno se pone a reaccionar con la solución de bromo en tetracloruro de carbono, el benceno no experimenta reacción. Para que el benceno pueda reaccionar con bromo, se necesita la presencia de un ácido de Lewis como catalizador, tal el caso del tricloruro, el AlCl3. Aquí, por ejemplo, ahí tenemos benceno con bromo en presencia del ácido tribromuro de hierro. Entonces ahí se da la reacción de sustitución. El bromo sustituye un hidrógeno en el anillo del benceno y se forma también HBr. Entonces la regla de Huckel o regla de aromaticidad es la que rige el concepto de compuesto aromático. Todo compuesto en el cual el número de electrones pi cumplan con la regla de Huckel, o sea, la regla 4n más 2, se considera que es un sistema aromático. Por ejemplo, ahí tenemos algunos compuestos que cuando se ven a simple vista nos dan la impresión de que sean compuestos aromáticos. Pero resulta que algunos de ellos no cumplen con esa regla, como es el caso del ciclobutadieno y el caso del ciclooctatetraeno. Estos compuestos comúnmente se les da el nombre de anulenos, o sea, son dienos o polienos monocíclicos que poseen enlaces dobles y sencillos conjugados. ¿Vale? Se nombran introduciendo dentro de un corchete un número que indica el tamaño del anillo, seguido de la palabra anuleno. Por ejemplo, 4 anulenos, un anillo de 4. 6 anulenos, el anillo del 6 indica el tamaño del anillo. 8, número 8 indica el tamaño del anillo. 10 es el tamaño del anillo.